1, específicamente podríamos citar de los versos 22 al 25, ahora llega, si no a una conclusión, sí a una consecuencia, a un resultado de lo que ya se dijo, ¿sí? Y bueno, vamos a leer lo que nos dice del 22 al 25 para entender cuál es esta consecuencia, ¿sí? Así que si me ponen 1, 22, 25, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer fuerte y claro? Estamos en el 1:22, Primera de Pedro. Estaba padre el verso, pero no era el que... Sí. Primera de Pedro 1:22 al 25. Ahí está, mi hermano, si lo quiere leer en la pantalla, lo puede leer en la pantalla. Sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué dice el texto? El texto nos dice en estos versos que nosotros hemos renacido, ¿sí? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esto es algo que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque miren, dice el texto ahí en el verso 22. Les voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Como dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerles también en el verso 23 en la Nueva Versión Internacional. Dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora,
Habíamos nosotros hablado que el nuevo nacimiento es lo que precisamente produjo en nosotros la palabra de Dios. La acción del Espíritu Santo nos convenció, nos dio el arrepentimiento, nos llevó precisamente a esto. Citamos, si no mal recuerdo, el texto de Tito capítulo 3. Ahora, nosotros en esta acción de parte de Dios hacia nosotros, donde el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas criaturas, dice el texto que nuestra simiente ahora no es corruptible, sino es incorruptible, no es perecedera, es eterna, ¿sí? Estamos hablando de que ahora tenemos nosotros una naturaleza diferente, una naturaleza distinta. Nuestra vida ahora ya no está colocada en lo temporal. Nuestra vida está colocada en lo sobrenatural, no en lo temporal, sino en lo eterno. Esto es algo que nosotros necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos esto, entonces, ¿sí?, el capítulo 2 comienza a tener sentido. Yo no soy de esta tierra. Yo no soy de una simiente corruptible. Yo no he sido hecho una nueva criatura para vivir bajo la corrupción, bajo el control y el dominio del pecado. Yo he sido hecho una nueva criatura para vivir en la incorrupción, en la pureza, en la santidad, en lo eterno. Esa es la idea. Ahora, teniendo esto claro, ahora sí, entonces, nosotros podemos pensar y podemos mirar por qué dice el verso 1 del capítulo 2, el por lo tanto. Por tanto, como habéis nacido de nuevo y se ha colocado en ustedes, tienen una nueva naturaleza. Ahora su simiente no es corruptible. Ahora lo que mora en ustedes es la palabra eterna que permanece para siempre. Y lo que ahora ustedes viven no es algo temporal, sino es algo eterno. Entonces, ¿sí?, desechando pues, o por tanto, quítense o desechen, libérense, dice otra versión, de toda malicia, ¿sí? Libérense de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí nuevamente nosotros vamos a leer de atrás para adelante. ¿Para qué? Porque realmente es importante que nosotros en nuestra vida pongamos estándares claros, estándares definidos. Si hay algo que le ha hecho mucho daño al cristianismo, es que nosotros establezcamos estándares muy livianos, muy ligeros. El Evangelio definitivamente nos ha colocado un estándar muy elevado, pero resulta que para nosotros lo más cómodo es decir, Dios nos ama a todos y nos acepta como seamos. Y no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama, te perdona y te recibe, te hace su hijo y te llevará al cielo. ¿Todo esto es cierto? Sí, todo esto es cierto. Pero yo debo de entender que también, ahora que he sido hecho una nueva criatura, como dice Romanos el apóstol Pablo, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El hecho de que yo haya sido salvado, rescatado, amado por Dios, tiene un efecto en mi vida. Tiene un resultado, que ese resultado se tiene que ver. Es algo que definitivamente no puede pasar desapercibido. Y es por eso que nosotros necesitamos mirarnos a la luz de lo que dice el texto. No a la luz de mi opinión, no a la luz de la opinión de este o aquel líder, sino a la luz de lo que Dios dice. Entonces, dice el texto, si lo leemos de atrás hacia adelante. Verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice en la NTV, ahora que han probado la bondad del Señor.
me gusta cómo la 60 pone la condicional. Si es que habéis gustado. ¿Por qué razón? Miren, porque eso nos da la pauta y el estándar. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿qué dice? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Lo que dice arriba. Vas a crecer para salvación. ¿Por qué vas a crecer para salvación? Porque vas a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Y si yo deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿cuál va a ser mi realidad? Mi realidad va a ser que voy a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todo esto. Entonces, aquí hay un condicional que es muy importante, sí en verdad. Sí en verdad. Y ese sí en verdad no solamente se va a las acciones. Podemos nosotros arrastrar ese sí en verdad hasta habiendo renacido. ¿Por qué? Porque lo que leímos es la consecuencia de haber renacido, de haber nacido de nuevo. Entonces, si habéis nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? Vamos nosotros a crecer. Vamos nosotros a desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos nosotros a desechar todas estas cosas que a Dios no le agradan. Y entonces, ¿cuál es el estándar que Dios nos pone ahora como cristianos, como hijos de Dios? ¿Acaso simple y sencillamente nos dice, sé como tú quieras ser, sé lo que tú quieras ser, haz lo que tú creas que es conveniente? No. El estándar de Dios es este. Y yo necesito saber que así funcionan las cosas en el reino de Dios. En el reino de Dios, Él dice cómo, cuándo, dónde y de qué manera. No podemos nosotros establecer nuestro estándar. Una visión eterna, una visión celestial, no puede establecer su propio estándar. No puedo yo decir, es que yo creo que así está bien. Yo creo que esto es suficiente. Yo creo que esto lo puedo dejar. Yo creo que esto tal vez no es tan malo. Yo pienso que definitivamente no hay que exagerar, ni hay que irse a un extremo. No. En la vida cristiana, en una perspectiva eterna y en una visión celestial, yo no pongo mi opinión. La opinión es la de Dios. Y Dios dice, si en verdad habéis gustado, ¿sí?, habéis probado, ¿sí?, esa benignidad de Dios, va a haber un resultado. De manera inversa, ¿cuál es el primer resultado que tenemos nosotros si es que en verdad hemos nacido de nuevo o gustado de la benignidad del Señor? ¿Cuál es? El verso 2, el final. Esto va al revés, pero tenemos nosotros, ahorita vamos a ir al revés, pero vamos a tomar el orden que está para irlo entendiendo un poco más claro. Fíjense, dice el texto, ¿sí?, aquí que el deseo de la leche espiritual no adulterada, la cual nos va a ayudar a crecer, ¿sí? El estándar de alguien que ha nacido de nuevo es que crece. ¿Cuántos aman a los bebés? Yo creo que la mayoría de nosotros ama a los bebés, ¿no? Sobre todo cuando no lloran. Pero, por ejemplo, yo todavía puedo recordar muy claramente a mis hijas. Tengo 2 hijas, 17 y 13 años, y puedo recordar el día que nacieron cada una, y puedo recordar muchas cosas de cuando eran bebés, y puedo recordar cómo me cabían en mi brazo, ¿sí? Y puedo recordar muchas cosas,
Y hay una expresión que como padres, cuando las miramos, bueno, cuando yo veía a mis hijas así y veía su sonrisa y las veía felices y cosas por así decirlo, había una expresión que yo me acuerdo que decía: nunca crezcas. O sea, porque este bebé va a crecer y va a ser rebelde y va a sufrir y va a querer hacer cosas que no le agradan a Dios y se va a equivocar y la van a lastimar y va a pasar esto y va a pasar aquello. Y a todos nos gustaría que eso no pasara, ¿sí? Y por eso a veces pensamos y decimos: no crezcan, nos gustaría que nuestros hijos no crecieran, pero eso sería egoísmo, ¿no? Eso sería, y es antinatura. ¿Por qué? Porque lo que nace tiene que crecer. Tiene que crecer y tiene que avanzar. No puede quedarse así. Sería un problema, sería algo verdaderamente trágico que alguien se quedara en esa condición. Pues alguien que ha nacido de nuevo pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que crecer, tiene que notarse en su vida un crecimiento, un avance. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar un avance en nuestra vida? Un crecimiento, ¿sí? Dicen algunos: bueno, soy un poco lento. Tal vez, se vale. Todavía podemos pensar en que quizá estás luchando y con más cosas estés lidiando, pero no puedes pensar que no has crecido. Si alguien está igual que como cuando llegó al Señor, entonces quizá no ha gustado de ese bien, de esa benignidad, de esa bondad, porque el que ha gustado crece, avanza. El otro día platicando con alguien me decía: me siento estancado, siento que no crezco, siento que no he avanzado, que no avanzo en mi vida. Eso es bueno por una parte, porque no te conformas, porque sientes que deberías estar caminando más rápido, avanzando, creciendo más. Pero yo le decía, le digo: mira, tal vez para ti es más difícil ver tu crecimiento porque tú estás en el día a día de tu vida y tal vez tú te sientes igual, pero los que te conocemos de tiempo vemos cómo Dios ha trabajado en ti y cómo Dios ha ido avanzando en tu vida. Quizás sí, te has resistido en algunas áreas, pero has avanzado. Y esto es algo que todos los que hemos experimentado la bondad de Dios lo vemos en nuestra vida, aunque a veces sea difícil de verlo, ¿sí? Si tú tienes dudas si has avanzado, si estás creciendo, pregúntale a alguien que te conozca, alguien que sepa de ti. El otro día estábamos en una reunión y era una reunión de cumpleaños. Y entonces se trataba de decirle palabras bonitas al cumpleañero, ¿no? Entonces de repente pues todos: sí, pues muchas gracias, tu vida es una bendición y cosas por el estilo. Pero de repente las opiniones y las palabras comenzaron a tornarse en un sentido como este: bueno, pues yo le doy gracias a Dios por tu vida, pero sobre todo porque me ha tocado ver cómo Dios te ha transformado. Sí, me tocó sufrir al anterior y ahora disfruto de este nuevo. Y de repente no solo fue uno, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron cinco, fueron 6 personas las que dijeron más o menos lo mismo. Sí, me tocó lidiar con el otro, pero ahora le doy gracias a Dios por este. Y el tono ya no era una felicitación, sino era resaltar algo que había sucedido en la vida de esta persona. Y aunque eso a veces a muchos les puede parecer algo inadecuado, ¿sí? Para esta persona resultó algo grato. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cómo Dios sí había cambiado y transformado su vida. Y esto es algo en lo que nosotros a veces necesitamos también considerar. ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he avanzado en mi vida? ¿Qué tanto he madurado? Porque si no he madurado y no he crecido y sigo siendo el mismo, entonces tengo problemas serios, ¿sí? Quizás sí he nacido de nuevo, pero quizás no me he enfocado en lo necesario, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo necesario para crecer? Bueno, para crecer lo necesario es desear la leche espiritual no adulterada. Y fíjense cómo es bien específico, ¿sí? No adulterada.
¿Eso qué significa? Si está diciendo que lo que tienes que desear es la leche espiritual no adulterada, ¿qué significa? ¿No? Nadie lee. Sí, sí, pero eso significa que hay leche adulterada. ¿Sí? O sea, si te dice, desea la leche espiritual no adulterada, significa que hay leche espiritual o aparentemente espiritual, pero que está adulterada. Y aquí, bueno, nosotros en este aspecto debemos ser cuidadosos de lo que consumimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy consumiendo demasiado de algo que no me va a ayudar a crecer. Estoy consumiendo demasiado de algo que no me está edificando, que no está teniendo el efecto en mi corazón, en mi vida, para lo que verdaderamente Dios quiere. ¿Y por qué tenemos nosotros que pensar de esta manera? Por ejemplo, ¿sí? Alguien que está atravesando por una situación de pecado, está viviendo en un pecado, en una desobediencia delante de Dios. Desea que Dios le hable, ¿sí? Desea que Dios le hable. Entonces va y busca a alguien que le hable, que le diga algo de parte de Dios. Eso que le dice, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos, dos casos. Llega con la primera persona, esta persona le dice, ¿sabes qué? Veo que estás en una situación que no es del todo correcta. Veo que estás en una situación en donde hay una deficiencia en tu carácter que debes considerar, ¿no? Pero no te preocupes porque Dios te ama, porque Cristo murió en la cruz para perdonar todos tus pecados, ¿sí? Y Él en esa cruz abre los brazos y te recibe tal y como eres, ¿no? ¿Está hablando de situaciones espirituales? Sí. ¿Está hablando de verdades bíblicas? Sí, aparentemente. ¿De acuerdo? Esta podría ser una leche espiritual. Llega con otra persona y le cuenta su situación. Ok, mira, debes de saber que lo que estás haciendo, la Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice que lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Pero también la Biblia dice que si nosotros en algún momento o en alguna circunstancia pecamos, tenemos a un abogado que es Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Así que si tú estás de acuerdo con Dios que eso que estás haciendo es pecado y te arrepientes, Él te puede perdonar y tu vida, y Él te puede dar la paz y la tranquilidad que estás necesitando. Pero necesitas arrepentirte y dejar ese pecado. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Los dos argumentos son espirituales, ¿sí? Pero ¿cuál de los dos podríamos nosotros catalogar como adulterado? ¿Por qué sería adulterado el primero? Fíjense, el término adulterado es un término en donde le cambiamos algo, ¿sí? Le quitamos algo o le añadimos algo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es adulterar. ¿Qué le quitamos en el primer argumento? Exacto. No guiamos a la persona al arrepentimiento. Si no le decimos, si le llamamos debilidad de carácter a su situación y no le decimos que es pecado, no se va a arrepentir, estamos de acuerdo. Si no le decimos la consecuencia del pecado, entonces esa es la realidad. Ahora dime una cosa, ¿cuál de los dos tiene mayor oportunidad de crecer en su vida espiritual? El segundo, ¿sí o no? ¿Por qué? A lo mejor no le gusta lo que le dicen. A lo mejor no le agrada que le digan que está pecando y que está separado de Dios. Sin embargo, eso es lo que le va a hacer encontrar la verdad, reaccionar y crecer. Apartarse de su pecado y crecer en su vida espiritual.
Entonces, la leche espiritual no adulterada, ¿sí?, es aquella que no se le añade ni se le quita. Es aquella palabra verdadera que confronta nuestra vida, que trata con nuestra necesidad, no con nuestras emociones solamente, no con nuestro corazón solamente. Porque quizá el otro me hizo sentir bien, me hizo sentir aceptado, me hizo sentir feliz, me hizo sentir sin culpa por un momento, pero eso no va a cambiar mi vida. Eso no me va a hacer crecer espiritualmente, va a hacer crecer mi yo. Yo no estoy tan mal, pero no va a hacer crecerme, no me va a hacer crecer en mi vida espiritual. Ahora, fíjate, y dice, ahí está, dice el texto, desead. Este término, desead, es un término en griego que describe algo así como un deseo ferviente, vehemente, profundo, intenso, ¿sí? Un deseo de poseer algo, de tener algo, de encontrar algo, ¿sí? Eso es lo que desear significa. ¿Qué tanto deseamos nosotros la leche espiritual? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto hay en nosotros como una necesidad de oír la voz de Dios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una parejita de novios? Tú dices, llevan horas, se vieron todo el día, llegan a sus casas y vuelven a hablar más tiempo, y tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué quieren hablar tanto? ¿Por qué quieren tanto estar ahí? ¿Qué se dicen? Ay, ¿cómo estás? Sí, oh, sí. ¿Qué profundidad de plática? Ninguna, pero quieren oírse, desean, anhelan, necesitan. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque hay un sentimiento, porque hay algo en su interior que les lleva, ¿sí? Que les lleva el recién nacido. ¿Por qué busca a su mamá? ¿Por qué busca el pecho, el regazo de su mamá, la leche de su mamá? ¿Por qué? Porque es lo que conoce, lo que necesita, porque es lo que en ese momento más desea, más anhela, ¿sí? Nosotros, si hemos tenido esa experiencia con Cristo, ¿sabes qué va a haber en nosotros? Un deseo, una necesidad de oír de Dios, una necesidad de escuchar su voz. ¿Sí? El Salmo 104 nos relata, ¿sí?, cómo la creación se relaciona con Dios. Y dice la Biblia ahí en el Salmo 104 que cuando esconde Dios su rostro de su creación, ¿qué le pasa a su creación? Se turba, se sacan de onda, dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no ha dicho nada? Esa es la realidad. El salmista en el Salmo 63, ¿cómo se expresa de Dios? Dice ahí en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Mi carne te anhela, así como el desierto desea el agua, así yo te deseo. Esa es la idea. ¿Qué tanto nosotros vivimos? Somos gente que ama, que desea. ¿Sabes cuál es el problema? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos desear? ¿Qué es lo que nosotros podemos buscar? Por ejemplo, no sé, ¿a cuántos les gusta el chocolate? Creo que a la mayoría le gusta el chocolate. Por ejemplo, yo conocí un niño, un bebé, bueno, ya no tan bebé, era como de año y medio, nunca había probado el chocolate, ¿sí? Nunca había probado el chocolate. Después de probar el chocolate por primera vez, su vida no fue la misma, porque después de ahí quería chocolate, deseaba el chocolate, buscaba el chocolate, ¿sí?
Cuando tú pruebas algo y te gusta y te satisface, ¿sí? Lo anhelas, lo deseas, te hace falta. Se crea en ti una necesidad. A veces tú dices, quizá, no siento ese deseo por la palabra de Dios. Tal vez no soy salvo, tal vez no he nacido de nuevo, tal vez no he gustado la benignidad de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que quizá no la has probado como deberías. El problema es que quizá no te expones lo suficiente a eso como para gustar, como para deleitarte. ¿Qué dice el Salmo 19 acerca de la ley de Dios, de los mandamientos, de los juicios, de los preceptos de Dios? Dice, sí, no solo que es perfecta, que convierte el alma, no solamente que es pura, que es limpia, que es recta, sino dice, deseables son más que miel y que la que destila del panal. ¿Por qué razón? Porque las probó, y no solamente las probó de oír, sino de ponerlas en práctica, de vivirlas, de gustarlas. Y eso le llevó a algo más, a algo mejor, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando Elías, dice la Biblia, que con su manto golpeó las aguas y se abrió el Jordán? ¿Sí? Eso lo vio Eliseo. Lo vio Eliseo, y dice la Biblia que entonces Eliseo, después de eso, tomó el manto de Elías y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas del Jordán y se abrieron. Lo que él vio, lo que él percibió, lo puso en práctica y funcionó. Y vemos nosotros a un hombre como Eliseo haciendo el doble de milagros de los que hizo Elías. El doble de milagros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque tenía más fe? No, porque eso fue lo que él buscó. Él vio, entonces lo puso en práctica y dijo, funciona. Y no lo puso en práctica unas, no lo puso en práctica 2, 3, 4, las veces que fueron necesarias. Cuando tú gustas la palabra de Dios y la pones en práctica, ¿sabes qué sucede? Entiendes que es verdad. Entiendes que es cierto, entiendes tú que funciona. ¿Y qué quieres hacer la siguiente vez? Nuevamente ponerla en práctica, nuevamente ponerla en ejecución. ¿Por qué? Porque sabes que va a funcionar, porque sabes que Dios es fiel, porque sabes que Dios es verdadero y te sientes tranquilo. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la palabra de Dios, porque sabes que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra, y entonces tú entras en esa cuestión, deseas, anhelas, necesitas que Dios te hable, que Dios te diga, que Dios te muestre. Pero para eso hay que probarla, hay que gustarla, ¿sí? Y no solo leerla. Tú puedes decir, leo todos los días mi Biblia. Ok, ¿qué tanto pones en práctica? ¿Qué tanto piensas y dices, voy a poner en práctica lo que hoy leí, lo que hoy aprendí? Voy a poner en práctica lo que dijeron en la predicación el domingo, el miércoles, aquí en el estudio del grupo de conexión, donde estés. ¿Qué tanto verdaderamente estamos? No deseamos ni anhelamos porque no hemos disfrutado la verdad y la realidad de esa verdad y de esa palabra. Necesitamos nosotros, ¿sí?, trabajar en eso. Y el verso 1 dice, entonces sí, desecha. Esto es lo primero que deberíamos de hacer. Venimos de atrás hacia adelante para entender cómo va la secuencia. Pero si yo he nacido de nuevo, lo que tengo que hacer es desechar. ¿Sí? Esta palabra, desechar, es una palabra griega que significa literalmente alejar, poner lejos, despojarse, ¿sí? Es algo así como repudiar algo. ¿Qué tengo que repudiar? Tengo que repudiar la malicia. ¿Qué entendemos por malicia? ¿Qué entendemos por malicia?
Fíjense, la palabra malicia proviene de un vocablo que es caquia. De ahí viene cacos, ¿sí? Cacos significa malo, ¿sí? Malo, perverso, ¿sí? Perverso, maldad, lo más bajo, ¿sí? Todas las cosas que precisamente están tratando y buscando no solo ofender a Dios, sino dañar. ¿Sí? Quítese de vosotros. El engaño, bueno, el engaño creo que no hay mucho que pensarle, ¿no? Todos entendemos lo que es el engaño. Pero fíjense, el engaño es más que mentir, ¿eh? El engaño es, literalmente, significa poner una carnada. Al pececito, ¿qué le dices al pececito? Pececito, te voy a dar de comer, ¿no? Y el pececito confiado viene y muerde el anzuelo, ¿y qué haces? Te lo comes tú a él. Eso es el engaño. Poner un lazo, poner un anzuelo, ¿sí? Una trampa a alguien para que caiga. Eso es literalmente tratar de hacer daño a alguien, de hacer caer a alguien, ¿sí? Es ser deshonesto, es la astucia, es esa cuestión en donde maquinan para mentir, para engañar, para hacer trampa, ¿no? Le cuentas una historia falsa a la gente. No, es que sabes, estoy sufriendo mucho, estoy en una necesidad muy triste, no sabes, una depresión tremenda. El diablo me ha pegado muy fuerte y bueno, pues ahorita por lo mismo no he podido trabajar, no he podido hacer nada y pues no sé, si Dios pusiera en tu corazón ayudarme con algo, de verdad, no sabes, no tienes idea lo difícil que es lo que estoy pasando. Y tú oyes y dices, ay, qué mal. Sí, te voy a ayudar, ¿no? Y sales de ahí y uno más que cae. Oh, sí. ¿Por qué? Vendes una historia, ¿sí? Ese es el engaño, ¿sí? Tramas algo para engañar a la gente. Tramas algo y eso es, desecha eso, repudia eso. Todos nosotros somos así, ¿sí o no? Un bebé, ¿por qué llora el bebé? ¿Porque le duele algo? No, porque quiere algo. Y su manera su anzuelo, que es su llanto. ¿Sí? ¿No has visto a los niños que lloran sin lágrimas? ¿Y dónde están las lágrimas? No hay lágrimas. Pero ese es el engaño. Todos, por la naturaleza caída, tiende a el engaño. No, hipocresía, máscara, otra clase de engaño, ¿sí? Una máscara de limpieza, de pureza, de algo bonito, de soy, y por atrás son gente traidora. Aguas con querer ser lo que no somos, ¿sí? Envidias, bueno. El envidia es un vocablo que es tonos. ¿Qué significa tonos? Significa el que siente feo que le vaya bien a otro. El que siente feo porque alguien tiene algo bueno. Y mira lo que me acabo de comprar. ¡Qué padre! ¡Qué lindo! ¡Uy, felicidades! ¿No? Y por dentro te quemas así de envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensas que la persona que lo tiene no lo debería de tener, que si alguien se lo merece eres tú. Eso es envidia. ¿Sí? Desear lo que alguien más tiene, ¿sí? Pero no solo eso, sino no querer que los demás lo tengan. Eso es algo diabólico, que no va con los cristianos, que no va con alguien que ha nacido de nuevo. Dice, y todas las detracciones, ¿sí? Todas las detracciones. Esta palabra, detracciones, ¿cómo a qué le suena? Podríamos nosotros decir que esto
Un sinónimo de detracción es difamación. Denme otro sinónimo. ¿Perdón? Calumnia, chisme, murmuración, hablar mal de alguien a sus espaldas. Todo eso es, ¿sí? Todas las detracciones, todo lo que implique hablar de otros mal y detrás de ellos y en perjuicio de, entra en esta categoría. ¿Sí? Cuando tú vas y le dices a alguien, te voy a contar algo de que me enteré, no es chisme, ¿eh? Es para que ores, es para que me ayudes a orar. ¿Sí? Fulanito de tal hizo esto, fulanita de tal. ¿Sabes tú que fulanito y fulanita están teniendo problemas de esto? ¿Sabes tú esto? Esos son detracciones. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer nosotros con eso? Tener estas cosas lejos, lejos de nosotros. Ya en nuestra nueva identidad, en nuestra nueva forma de vida, todas estas cosas no tienen lugar. ¿Pero por qué tienen lugar? Porque no estamos en la palabra. ¿Por qué tienen lugar? Porque no estamos buscando crecer, porque la leche espiritual que estamos tomando quizás es adulterada. Esa es la realidad. Hermanos, necesitamos hacer un alto en nuestra vida si es que nosotros estamos en esa condición y comenzar a buscar nuestro crecimiento, buscar crecer, avanzar, no quedarnos en el mismo nivel. Si hoy es miércoles 10 de agosto. Si el 10 de agosto del 2023 yo sé lo mismo, hago lo mismo, mi carácter es el mismo, ¿sí? Entonces no he crecido, no he avanzado. Eso es un problema. Cuando un niño, ¿sí?, no crece. Recuerdo que mi hija tenía una compañerita que no crecía, todos empezaron a crecer, ¿sí? Iban juntos desde kinder y todas iban creciendo, pero ella no. Y entonces todos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con ella? Y bueno, su papá era médico y la metieron en tratamientos, muchos tratamientos, hormonas y mil cosas. Y pues hoy la niñita pues ya está más crecidita y todo. Pero imagínense, no crece mi hija, no, pues así nació, no pasa nada. No, ves, cuando alguien no crece, normalmente al paso de los demás, puede ser que sean detalles diferentes. Pero cuando alguien no está creciendo, piensas, hay un problema. Pasa lo mismo en nosotros. ¿Sí? No te esperes al 10 de agosto del 23. Si el 10 de septiembre eres el mismo, ¿sí?, busca ayuda. Si no creces, busca ayuda. Algo que pueda estimular tu vida para que puedas seguir avanzando. Pero hermanos, no nos quedemos así. La consecuencia que se nota en nosotros de que hemos nacido de nuevo, que hemos renacido por medio de la palabra, es que nos alejamos de lo malo, que deseamos la leche espiritual, que crecemos a través de ella. Eso es lo que se debe de notar en nuestra vida. Eso es lo que debemos procurar y buscar en nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque tú, mi Dios, nos concedes no solo el conocerte, sino nos concedes, bendito Señor, el que a través de tu palabra podamos, Señor, crecer, podamos ser moldeados. Y hoy tu palabra nos dice, Dios, que si hemos gustado el don celestial, tu benignidad se tiene que notar en nuestro crecimiento, se tiene que notar en nuestro deseo por tu palabra, por vivirla, por experimentarla, en cómo nos estamos alejando de las cosas malas, de lo que este mundo vive, de lo que este mundo practica. Dios,
queremos crecer, queremos avanzar. Si nuestra vida al día de hoy, mi Dios, se ha estancado, se ha detenido por alguna razón, Dios, que puede ser apatía, puede ser pereza, flojera, puede ser también pecado, Señor. Cualquiera de estas cosas, hoy, Dios, te decimos, queremos avanzar, queremos crecer. Tú nos has capacitado por medio de tu Espíritu, nos has dado la oportunidad, Señor, de estar en una posición diferente, distinta, donde ahora sí podemos dejar lo malo, hacer a un lado el pecado. Que cada uno de nosotros hoy, Dios, si el pecado es la razón por la que no estamos creciendo, que hoy tu Espíritu nos hable, que hoy tu Espíritu nos convenza, nos redarguya, nos permita, bendito Señor, el ser amonestados claramente. Quizá pensamos, yo no estoy en un pecado grave, escandaloso, como el adulterio, el robo, alguna cosa de esas que te llevan a la cárcel. Pero quizá nuestro pecado, Señor, es más silencioso, por lo menos para nosotros, porque todo el mundo se da cuenta que somos orgullosos, que somos soberbios. Todo el mundo se da cuenta, menos nosotros, Dios, que hay algo en nuestro interior. Señor, nos arrepentimos de esto que tu Espíritu nos muestra, de esto que tu Espíritu nos redarguye, Señor, y te pedimos perdón. Pedimos que tu gracia nos cubra, Señor, nos limpie de toda maldad y nos permita seguir avanzando y creciendo en el entendimiento, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Confiamos que, Padre Celestial, como dice tu palabra, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no has terminado, Señor, con nosotros. Sigue perfeccionándonos, moldeándonos, llevándonos de gloria en gloria, permitiendo que nuestra vida sea como esa luz de la aurora, Dios, que va creciendo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por su corazón. Gracias por su disposición de estar aquí, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, que tú tomes sus corazones y no solo, Padre, afirmes tu palabra en ellos, sino que, Padre, tu Espíritu pueda seguir trabajando en aquellos que necesitan consuelo, fortaleza, en aquellos que necesitan de tu gracia, Señor, provisión para sus necesidades, para aquello que están enfrentando, para aquello que, Padre Celestial, les hace falta. Señor, tú sé propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, y que tu paz, Dios, gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén.